Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 7 de marzo, jueves de la tercera semana de Cuaresma, leemos del Evangelio según San Lucas. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Los santos padres enseñan unánimemente que las curaciones y exorcismos realizados por nuestro Señor durante su ministerio público prefiguraban algo más asombroso, lo que se realiza espiritualmente en la conversión de los pecadores. Y en particular, los exorcismos representan el triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. Pero, claramente, estos milagros también eran ya obras muy buenas en sí mismas. Y sin embargo, hoy escuchamos una de las acusaciones más infames en contra de nuestro Señor Jesús, que realiza exorcismos por medio de un pacto secreto con Belzebul, o el hombre de las moscas, que según San Beda el Venerable, así se traduce este nombre, lo cual es muy apropiado por las asquerosas tretas de este ángel caído. Pero nuestro Señor, con simple lógica, demuestra lo absurdo de esta acusación, pues es imposible que un reino se ataque a sí mismo y permanezca en pie. Casi podemos escuchar aquí una advertencia indirecta para nosotros, la Iglesia. Y luego, con una pregunta retórica, expone la calumnia. ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Ya vemos que los judíos estaban familiarizados con los exorcismos. Entonces, más injusto aún era decir que, en este caso particular, el exorcismo viene de Satanás, simplemente porque es Jesús quien lo realiza. Hay aquí un claro prejuicio que me hace pensar en las tantas veces que nosotros los católicos somos juzgados simplemente por el hecho de ser católicos. Luego nuestro Señor usa una expresión bíblica muy interesante: el dedo de Dios. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Muchos padres de la Iglesia interpretan este dedo de Dios como el Espíritu Santo, pero curiosamente, la primera vez que se le menciona en la Biblia es por boca de paganos. En el libro del Éxodo, durante las 10 plagas en Egipto, cuando los magos del faraón estaban imitando los prodigios de Moisés y de Aarón, primero convirtiendo el agua en sangre y después causando otra invasión de ranas, hasta que Dios mandó la tercera plaga. Leamos el pasaje. El Señor dijo a Moisés: Da esta orden a Aarón: extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano, empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a los hombres y animales. Entonces dijeron al faraón: Aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor había predicho. Éxodo 8.
Por cierto, las otras 2 veces que se menciona el dedo de Dios en el Antiguo Testamento es con relación a la escritura de las tablas de los 10 mandamientos, en el Éxodo y en el Deuteronomio. Entonces, en contexto, las Sagradas Escrituras parecen sugerir que las obras del Espíritu Santo no pueden ser falsificadas ni expropiadas. Además, no olvidemos que en la versión del Evangelio de San Mateo, del relato de hoy, nuestro Señor responde a las acusaciones con una de sus advertencias más severas y misteriosas. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12. Dicho sea de paso, hay aquí una referencia acerca de la doctrina católica del purgatorio, pues podemos inferir que hay faltas que se perdonarán en el mundo futuro. Ahora, Santo Tomás de Aquino nos presenta una triple explicación en la Suma acerca de este pecado contra el Espíritu Santo. Primero, tomando de los santos padres, Atanasio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo y Juan Crisóstomo, Santo Tomás dice que este pecado es el pronunciar literalmente una blasfemia contra el Espíritu Santo, de lo cual la acusación de hoy es solo un ejemplo. Segundo, el doctor Angélico, presentando la opinión de San Agustín, nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, es decir, perseverar en el pecado mortal hasta la muerte, ya sea de pensamiento, palabra u obra. Esto porque el perdón de los pecados es obra del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y tercero, probablemente exponiendo su propio pensamiento, el Aquinate nos dice que el pecar contra el Espíritu Santo es pecar por malicia, lo cual va en contra de la bondad, principal atributo del Espíritu Santo, así como pecar por debilidad va contra el poder, atributo del Padre, y pecar por ignorancia va contra la sabiduría, atributo del Hijo. Estamos hablando aquí de la malicia que desprecia o remueve aquello que podría prevenir el pecado. Dice Santo Tomás, todas estas cosas que impiden elegir el pecado son efectos del Espíritu Santo en nosotros, de modo que, en este sentido, pecar por malicia es pecar contra el Espíritu Santo. Secunda Secunde, cuestión 14. Luego, al final de este pasaje, nuestro Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. La meditación llamada Las 2 banderas en los ejercicios espirituales de San Ignacio nos presenta las banderas de 2 reinos, uno hermoso, perteneciente a un rey benigno, con su ejército muy ordenado, el otro horrible, perteneciente a un rey corrupto y su ejército de rebeldes. En esta meditación se nos invita a elegir una de estas 2 banderas. No existe una tercera. Claro está, nos estamos refiriendo a los reinos de Cristo y de Satanás. Al principio parece una elección simple, pero también se nos explica que el elegir al buen rey tiene condiciones, pues pertenecer a su reino no es cosa fácil, ya que seguirlo requiere obediencia y mucho sacrificio. Entonces, durante estos 40 días en el desierto, con nuestro rey, podemos preguntarnos, ¿pertenezco completamente a Cristo o me doy a medias? ¿Soy fiel a las mociones del Espíritu Santo en mí o sigo los impulsos de la carne? ¿Estoy luchando por el reino de Dios o le doy más importancia a los asuntos mundanos? Espero sus comentarios. Nos encomendamos a María Santísima, la nueva Eva que aplasta la cabeza de la serpiente, que por su intercesión Dios nos dé un corazón generoso y un tiempo de Cuaresma lleno de gracias, milagros y bendiciones. Amén.